Hola, vamos a estudiar ahora y repasar en el fondo las nociones más elementales de electrostática, como son campo eléctrico y potencial eléctrico, partiendo por supuesto con lo más simple, la ley de Coulomb. Consiste en lo siguiente: considera una carga Q medida en Coulomb situada en la ubicación R' respecto de un origen de un sistema de coordenadas arbitrario. Ponemos otra carga Q minúscula, también medida en Coulomb, en otra ubicación de este mismo sistema de referencia, en la ubicación R. Y experimentalmente se observa, si usted hace esto, que la carga que está acá va a experimentar una fuerza. Y esta fuerza va a ir apuntando, si son de igual signo, en el sentido de repulsión entre ellas. Por supuesto, esta carga, por acción y reacción, siente una fuerza de igual magnitud y sentido opuesto hacia ella. Pero vamos a estar concentrados o preguntándonos ahora por esta fuerza. La fuerza que siente una carga Q que está ubicada en la ubicación R. Ponemos esto como una notación de función porque sospechamos que va a depender de la carga esta fuerza y de la ubicación en que la ponga. Por cierto, también va a depender de la ubicación en que se encuentre la otra carga, que es la que la está afectando y le está produciendo, con la cual se está produciendo esta interacción que genera fuerzas. Pues bien, fue Coulomb el que postuló esta ley experimentalmente observada, que nos da la fuerza en función de estas tres variables. Es lo siguiente: si usted denomina como R mayúscula el vector que va desde la carga que estamos considerando como generadora a la ubicación donde está la carga de prueba, carga generadora, carga de prueba, a este vector digo R mayúscula, que se define como R menos R', la fuerza está dada por lo siguiente: 1 dividido en 4pi veces epsilon 0, una constante que vamos a aclarar pronto lo que es, por el producto de las cargas. Vamos a poner las cargas en color, partido por la norma al cuadrado de R, y en la dirección y sentido dado por el vector R unitario, donde R unitario, como todo vector unitario, es el vector R dividido por su norma. Esta fuerza da en las unidades estándar de kilogramos y segundos, faradios. Newtons. Sí, las distancias están en metros y las cargas están en coulombs. Y esta constante que está acá se llama permitividad eléctrica del vacío y tiene el valor 1 partido por 36pi por 10 a la menos 9 faradios por metro. Esta es, repito, la permitividad eléctrica del vacío. Ok, así es que claro, aquí está capturado todo el fenómeno. Mientras más grandes las cargas, más grande la fuerza de repulsión. Mientras más grande la distancia, más débil la fuerza de repulsión. Si son de signos distintos, esto tiene un signo menos, y entonces la fuerza que experimenta esta carga va en sentido contrario, que constituye atracción. Todo está capturado en esa fórmula, ¿ves? Pero me interesa en esta fórmula, más que concentrarnos en las fuerzas, es en llamar la atención de usted sobre lo siguiente. La fuerza que experimenta la carga de prueba Q minúscula depende de todos estos factores, y en particular de sí misma. Pero lo interesante es que si yo en este punto saco esta carga de prueba Q minúscula y pongo otra carga de prueba, lo único que cambia acá es el valor que yo pongo en este extremo. Y entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Pareciera ser que este punto en el espacio tiene algo especial, porque si agarro una carga de prueba,
y la pongo ahí, experimento una fuerza. Si cambio la carga, cambia la fuerza. Pero en otros puntos donde pongo la carga no hay fuerza. Entonces hay algo especial con ese punto. Y a esa propiedad especial que tiene ese punto, es decir, a todo lo que no depende de la carga de prueba que yo coloque, esto se le llama campo eléctrico. Y esta es una propiedad del punto en cuestión, es decir, es una propiedad o una función del punto donde lo estoy midiendo. Esto es en realidad la intensidad de campo eléctrico Las unidades son volt partido por metro y se puede entonces definir como una propiedad de cada punto del espacio que se manifiesta al poner una carga de prueba. La propiedad consiste en que si pongo una carga de prueba quieta, no en movimiento, esta va a experimentar una fuerza. Parece muy sencillo, pero van a ver más adelante en el curso cómo tendremos que volver a esta definición que acabo de anunciar una y otra vez para estar seguros de que lo que estamos viendo es efectivamente campo eléctrico y no otra cosa. Entonces, esta ecuación puede escribirse de manera más sencilla. La fuerza experimentada por una carga Q al situarse en la ubicación R, producto de la otra carga Q grande que está en esta otra ubicación, faltó poner aquí también que depende de Q grande, es igual al campo eléctrico en R por la carga de prueba. Aquí hemos omitido poner explícitamente la dependencia de este campo eléctrico en la ubicación y tamaño y valor de la carga que está generando el campo. Pero ustedes saben que en este ejemplo es detallado de dónde proviene. Así es que eso es, repito, el campo eléctrico es una propiedad del espacio, tal que si pongo una carga eléctrica en ese lugar, quieta, esa carga va a experimentar una fuerza. En un medio lineal, tal como el vacío, el campo eléctrico obedece a la ley de superposición, propiedad que garantiza la linealidad del medio. ¿Qué significa esto? Que si tengo varias cargas distribuidas de la forma que yo quiera, el campo eléctrico producido por la combinación de las cargas es la suma de los campos eléctricos individualmente producidos por cada una de ellas. ¿Cómo se expresaría esto? Si tengo las cargas Q1, Q2, Q3 y las indexo por el índice sub I, y tengo n cargas en las respectivas ubicaciones R'1, R'2, en fin, R' sub I, y me interesa medir el campo eléctrico o determinar el campo eléctrico en otra ubicación R, lo que tengo entonces, por lo que acabo de decir, es que esto va a ser la suma de las contribuciones de cada una de estas cargas, cada una de esas contribuciones de esta misma forma. El factor común entonces es 1 partido por 4 pi epsilon 0, y aquí tendríamos la sumatoria desde I igual 1 hasta n, donde n es el número de cargas que generan campo, por la misma expresión. El valor de la carga yésima por la orientación del vector unitario RI para esa carga, dividido por la norma al cuadrado de ese vector R, donde el vector R mayúscula, como hemos definido acá, es aquel que va desde el generador de carga hasta el punto de medición. En el caso de la carga yésima, supongamos que es esa, sería este vector. Ahí está R sub I, definido entonces como el vector donde mido el campo, menos el vector del generador, en este caso el iésimo generador, la iésima carga. Para el caso de distribuciones suaves o continuas de carga, tenemos lo siguiente. Sea este un volumen con una densidad de carga
Entonces aquí tenemos un volumen donde hay una densidad de carga volumétrica que denominamos ρ, que va a depender de cada lugar donde yo la mida. Aquí está el vector R', y las unidades de carga, densidad de carga, son coulombs por metro cúbico, lo que está sugiriendo claramente y lo que representa. ¿Cuánta es la densidad volumétrica? ¿Qué tan compacta o densa es la distribución de carga en un volumen del espacio? Y esto es un continuo, puede imaginarlo como una nube de carga o una distribución de carga homogénea, o qué sé yo, pero que no está compuesta de pedacitos discretos puntuales de carga. Entonces, diríamos que en la ubicación R', vamos a tener una densidad de carga para ese lugar, R', en coulombs por metro cúbico. Y nos va a interesar igualmente determinar el campo eléctrico en una ubicación R arbitraria. Ahí está el campo eléctrico en la ubicación R. Y podemos aplicar el mismo principio que acá, pero utilizando cálculo diferencial e integral. Lo que tenemos que decir es lo siguiente: si la distribución de carga es continua, es decir, varía en forma suave en el espacio, yo puedo aproximarla perfectamente bien por un diferencial de volumen, que vamos a poner así como un cubito. Este diferencial de volumen le vamos a llamar dB', B de volumen y prima porque está referido a este sistema de coordenadas o a este sistema de índices. Y una vez que nos concentramos nada más que en ese cubito, nos damos cuenta que es muy parecido a lo que está acá. Cada cubito es como una de estas pequeñas cargas puntuales que tenemos a ese lado. Y la carga encerrada por este cubo es una diferencial de carga, dQ, y va a ser muy simple: la densidad de carga en esa ubicación por el diferencial de volumen que estamos considerando. Porque densidad volumétrica de carga por volumen da carga, ¿cierto? Bien, entonces la contribución de ese diferencial de carga sobre el campo eléctrico total está mediada por este vector R, que es función de R', ¿sí? Que es R menos R'. Así que vamos a tener que la diferencial de campo eléctrico producido por ese diferencial de carga es lo mismo que tenemos allá, 1 partido por 4πε0, la carga, que es densidad en R', por el diferencial de volumen, esto en la ubicación R unitario de R', partido por la norma al cuadrado del vector R mayúscula, y por el diferencial de volumen prima. ¿Ven? Y ese diferencial de campo eléctrico, en este caso en particular, sería un vector que apuntaría, por ejemplo, en esa dirección y sentido si esto fuera un trocito de carga de signo positivo. Y si queríamos tener entonces el campo eléctrico total producido por toda esta distribución de carga en este volumen llamado V mayúscula, ¿ve? Tendremos que sumar las infinitas contribuciones diferenciales, esto es integral. Por lo tanto, el campo eléctrico total experimentado en R va a ser la integral sobre todo el volumen de los diferenciales de campo eléctrico en función de en R, y esto es 1 partido por 4πε0, integral de esta cantidad sobre todo el volumen de la densidad, la función de densidad de carga en R' por el vector unitario entre ese diferencial de carga y el punto de medición, esto dividido por la norma de R' al cuadrado y multiplicado por diferencial de volumen. Así que bueno, esta es la fórmula más general, porque contiene como caso particular esta y aquella. Si tuviéramos densidades de carga puntuales,
Fíjese, la densidad de carga correspondiente tendría la forma de deltas de Dirac, impulsos de ancho cero y altura infinita, de manera que al integrarlo nos dé exactamente la carga. Así que con cierta flexibilidad tenemos que esta es la expresión más general para el campo eléctrico producido por una distribución de carga. Bueno, nuevamente, en este video vamos a repasar la noción importantísima de potencial eléctrico y diferencia de potencial eléctrico. La idea de potencial eléctrico surge de hacerse la siguiente pregunta. Imagínense que en el espacio hay un campo eléctrico como este, representado por sus líneas de campo. Esta representación significa lo siguiente. Si la flecha apunta hacia allá, el campo va hacia allá, el campo eléctrico. Mientras más juntas las líneas, mientras más densas las líneas, vamos a representar campos más intensos. Y mientras más separadas las líneas, campos más débiles. Es una representación gráfica habitual. Bien. La situación que quiero describir es la siguiente. Tengo una carga puntual Q que está situada en la ubicación RB, en el punto B, respecto de un origen. Y quiero moverla desde aquí hasta otra ubicación definida por el vector R sub A, está acá. Y la pregunta que hay que hacerse, o que yo quiero plantear, es la siguiente. ¿Cuánto trabajo hay que realizar para llevar a Q desde RB hasta RA? ¿Cuánto trabajo hay que realizar para llevar a Q desde R sub B hasta RA? Ahí está Q. ¿Por qué hay que pensar que hay que hacer trabajo? Porque ya vimos recién que el campo eléctrico, cuando hay una carga inmersa en un campo eléctrico, esta carga siente una fuerza. Y si tú quieres mover algo que siente una fuerza en alguna dirección, tienes fuerza de desplazamiento y eso significa trabajo. La fórmula general es la siguiente para trabajo. Si tengo un agente que aplica una fuerza hacia allá, fuerza del agente externo, que es el que mueve hace ese trabajo, y tengo que el desplazamiento es hacia allá, desplazamiento. Entonces, si te mueves de aquí hasta acá aplicando fuerza hacia allá, el trabajo, tenemos que el trabajo, esto es la delta del trabajo, hecho por el agente, es igual a la fuerza aplicada por el agente producto punto el desplazamiento. Si el agente empuja, por ejemplo, hacia allá y se desplaza hacia allá, entonces este agente, yo con la representación que hago con mis manos, hago un trabajo. Pero si yo empujo hacia allá y el movimiento por acción de otros efectos termina yendo hacia acá, o sea, yo empujo hacia allá y sin embargo me muevo hacia acá, es el resto del sistema el que hace un trabajo sobre mí, lo que quiere decir que yo gano energía. Noción básica de física. Eso es lo que representa este producto punto. Si ambos fuerzas y desplazamiento van en el mismo sentido y dirección, o tienen el mismo sentido y dirección, esto va a ser positivo y el agente va a hacer un trabajo positivo. El agente externo, que es el que pone la fuerza para hacer este desplazamiento. Con esto, más la ley de Coulomb, podemos calcular el trabajo realizado en mover una carga Q desde una ubicación hasta otra. Porque la ley de Coulomb nos dijo recién que la fuerza experimentada por esta carga, en este caso sería algo así como esto, esta es la fuerza del campo eléctrico, que es igual al campo eléctrico, vamos a ponerlo en rojo, por la carga. ¿Cierto? Coulomb nos dijo eso. Pero para mover el agente externo que quiere mover la carga de aquí hacia allá, fíjense que tiene que ir empujando como contra la corriente, contra el viento. Tiene que poner una fuerza igual y contraria, una fuerza contraria de la misma magnitud, que vamos a marcar con este otro color. Esta es la fuerza del agente, que tiene que ser totalmente contraria.
vamos a ponerle aquí F sub A, la fuerza del agente externo. Yo, en esta representación, que agarro esta carga y la empujo hacia allá para seguir una trayectoria. Supongamos que la trayectoria es esta que estoy representando aquí. Le vamos a llamar a esta trayectoria la curva C. Trayectoria, que no es más que un conjunto de puntos en un espacio bidimensional o tridimensional. Entonces, si yo me desplazo una cantidad diferencial hacia allá, si estoy aquí por ejemplo, tengo que la fuerza del agente externo, que es contrario al campo eléctrico, va a ser hacia acá. Esta fuerza va a ser función del punto, por si el campo eléctrico varía de punto a punto, también lo va a hacer la fuerza contraria. Vamos entonces a referir a esta fuerza como la fuerza del agente externo en la ubicación R', donde R' es, en este dibujo, en este caso, ese vector, R', un vector móvil que va a ir, vamos a usar como un puntero para ir indicando cada punto de la trayectoria. Entonces cuando voy en este punto de la trayectoria, el agente externo debe hacer una fuerza contraria al campo eléctrico que corresponde a eso, y el desplazamiento es tangente a esta curva, a esta trayectoria. El desplazamiento, vamos a representarlo con color naranja, puede ser por ejemplo representado por una diferencial de desplazamiento, ahí está, dl, vector. Y si nos concentramos en esta zona, tenemos una fuerza aplicada por el agente, un desplazamiento de L, y tendremos entonces que el agente externo va a hacer un trabajo diferencial, dado por esto. Así, el diferencial de trabajo eléctrico realizado por este agente externo se puede escribir como en un punto cualquiera, en R', se puede escribir como la fuerza del agente en R', punto el diferencial de desplazamiento vectorial que está produciéndose justo ahí. Pero la fuerza del agente externo es siempre contraria a la fuerza de Coulomb, a la fuerza que estoy venciendo. Es decir, esto es menos F Coulomb en R', punto D. Y por lo tanto, el trabajo que realizamos a ir desde B hasta A por la trayectoria C es esta integral, la trayectoria C, de esta cantidad. Fuerza del agente en R', punto el desplazamiento que hace el agente. Como esto es negativo del otro, toma esta forma. Vamos a decir que vamos a ir desde RB hasta RA y por la curva C. Y aquí también desde RB hasta RA por la curva C como recordatorio de la fuerza eléctrica R.dl. Pero ¿qué quiero llegar yo? Que la fuerza eléctrica, como ya vimos, se descompone como el producto del campo eléctrico, aquello que depende del espacio solamente, por la carga de prueba, aquello que es más bien anecdótico, circunstancial, que es la carga de prueba que yo se me ocurrió poner para hacer este viaje. Así que claro, ¿cómo queda esto? Queda así, menos la integral desde RB hasta RA, a través de la curva, por esto es a través de la curva también, ¿sí? Del campo eléctrico en R', por la carga, pero fíjense, la carga de prueba no cambia durante el viaje, así que esta carga se puede poner afuera. Vamos a ponerla afuera dentro de un momento, y el punto de L. Y a esto le vamos a poner afuera la carga, le vamos a poner en azul para que se note que es
una entidad distinta. Ahí está. Entonces, lo que tengo hasta acá, esta integral que representa, si tengo una carga Q, la llevo desde el punto B hasta el punto A, el agente externo debe hacer tanto trabajo para llevarla en ese viaje, por esa curva. Y así como nos dimos cuenta, observamos en el caso del campo eléctrico, el de Coulomb, vemos que el trabajo de ir desde B hasta A con la carga Q va a depender de la carga que yo escojo para el viaje y de todo lo demás. Y todo lo demás depende del campo eléctrico y su variación en el espacio. Es decir, el espacio tiene una propiedad propia intrínseca que es independiente de la carga que yo escoja para hacer el viaje. Yo puedo calcular esta integral en forma general, a priori, antes de conocer esta carga. Y sabría cuánto es el trabajo que hay que realizar, simplemente multiplicando la carga de la prueba que yo escogí por esta cantidad precalculada. Y esta cantidad precalculada es tan importante que tiene un nombre y un rol importantísimo en toda la electrotecnia. Esta cantidad es la diferencia de potencial del punto A respecto del punto B. Voy a escribirlo. Así, diferencia de potencial del punto A aquí con respecto al punto B. Acá. Este es A y este es B. Y si usted sabe hacer integrales de línea, puede hacer esto. Hay una propiedad muy importante que va a aparecer recurrentemente y es la siguiente. Los campos electrostáticos o mejor dicho, en electrostática es decir, cuando B es constante y E es constante, el campo eléctrico es conservativo. ¿Y qué es ser conservativo? Significa que la integral desde un punto A hasta un punto B de E punto de L no depende de la trayectoria. No depende de la trayectoria seguida. Es decir, si yo acá hubiera escogido ir desde B hasta A por esa curva que escogí, me habría dado el mismo resultado que de haber tomado esta otra curva, por rebuscada que esta sea, curva prima. Las dos curvas tienen el mismo punto de partida y el mismo punto de llegada, por tanto la integral de línea del campo eléctrico, siendo conservativo, me va a dar exactamente lo mismo. Y esto significa algo también semejante, que si yo voy de B hasta A por alguna trayectoria y después voy desde A hasta B por otra trayectoria, llamamos la trayectoria esta C1 y esta trayectoria C2. Entonces, si yo hago la suma de las dos integrales, o mejor dicho, la integral cerrada a través de C1 unión C2, que es la vuelta completa, de E punto de L, la puedo descomponer en dos integrales, aquella que va por C1, desde B hasta A, de E punto de L, más aquella que va desde A hasta B, por C2, E punto de L. Pero la integral desde A hasta B es el negativo de la integral de B hasta A, ¿sí? Porque invierto el orden de integración.
Así que voy a poner aquí un menos, y aquí pongo A, y acá abajo pongo B. Y fíjense, tengo dos integrales que van desde B hasta A por curvas distintas, y como el campo es conservativo, ambas deben ser iguales, por lo tanto esto debe ser 0. Conclusión: los campos conservativos son aquellos que sus integrales de líneas cerradas son 0. Es decir, el campo eléctrico conservativo es aquel que no tiene circulación. Circulación es cuando usted hace una integral cerrada de línea y le da un resultado distinto de 0. Esto es muy útil, y porque permite entonces, cuando queramos calcular diferencias potenciales, escoger la trayectoria que más nos acomode, ya sea porque es más fácil de calcular o porque pasa por partes que usted conoce los valores. Así yo podría, por ejemplo, una elección típica es hacer la trayectoria en dos partes. Una parte que es perfectamente ortogonal al campo eléctrico, de manera que la integral e punto dl de siempre es 0, hasta llegar a un punto desde el cual yo puedo dirigirme hasta el punto de destino, yendo siempre en línea con el campo eléctrico, ortogonal, tangencial. Esa descomposición permite ¿qué cosa? Que una buena parte del trayecto sea 0 la integral, y que en la segunda parte del trayecto el producto punto se convierte en un producto escalar, porque dos vectores colineales, el producto punto es el producto de las magnitudes con el signo más o menos según si van en la misma dirección o en sentido opuesto. Entonces, de aquí la diferencia de potencial entre dos puntos para el caso electrostático. Y por supuesto, ¿cuáles son las unidades? Si el campo eléctrico estaba en volt partido por metro, y yo integro volt partido por metro, lo integro por metros, es decir, lo multiplico por metros, voy a obtener, por supuesto, volts. Hace un momento logramos identificar el significado de la diferencia potencial, aquella propiedad del espacio que me permite saber de antemano cuánto trabajo hay que realizar al mover cargas de un punto a otro, como una diferencia entre la potencial en A versus el potencial en B. Eso es lo que vamos a ver ahora. Esto es una diferencia potencial. Y vamos a ver aquí una especie de ejemplo que va a ilustrar el concepto y nos permitirá ir a una generalización bastante útil. El caso más simple es una carga puntual en alguna ubicación del espacio, vacío. Vamos a poner aquí vacío para recordar. Y queremos saber la diferencia potencial del punto A con respecto al punto B. ¿Qué significa esto? El trabajo por unidad de carga realizado al ir desde B hasta A. Y vimos recién que en el caso electrostático esta diferencia potencial es independiente de la trayectoria que yo escoja para hacer el viaje. Y vamos a aprovecharnos de esa propiedad para hacer una integral muy simple. Porque el campo eléctrico producido por esta carga en un punto R es simplemente esto está en la ubicación R'. Vamos a poner acá el origen. Aquí está la ubicación RB. Y acá está la ubicación RA. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos, el campo eléctrico es 1 partido por 4πε0, la carga que genera el campo apuntando en la dirección R unitario, dividido por la norma de, y vamos a ver aquí, la norma de este vector al cuadrado. Y eso es todo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo me paro en una ubicación R cualquiera, el campo eléctrico va en la dirección desde la carga hasta el punto en que me paro. Por tanto, el campo eléctrico es así, es radial. Con igual intensidad en todas direcciones. Como un puercoespín. Por lo tanto, si debo buscar una trayectoria inteligente para hacer el viaje desde B hasta A para esta integral de línea, ¿qué les parece lo siguiente? Descomponer el viaje en dos partes. La primera parte del viaje va a ser desde aquí hasta acá, en donde vamos a ir
en la misma dirección pero en sentido contrario al campo eléctrico. Porque justamente en este punto, que están en la misma línea, el campo eléctrico es perfectamente horizontal, ¿no es así? Y una vez llegados acá, vamos a hacer el viaje a lo largo de este arco, este círculo. ¿Por qué este arco de círculo? Por la sencilla razón que en todo ese trayecto, esta parte del trayecto, el desplazamiento es ortogonal a la dirección del campo eléctrico y esa parte de integral de línea va a dar 0. Práctico y cómodo. Bien, entonces, ¿cómo sería esta integral? Menos 1 partido por 4 pi epsilon 0, la integral desde RB hasta RA del campo eléctrico, que es la carga Q, también sale, y aquí nos va a dar R unitario dividido por norma de R al cuadrado punto de L. ¿Ya? Ahora vamos a descomponer esto en dos trayectos, desde B hasta el punto C, que está ahí. Así, primero desde RB hasta RC, esta BC, de esta cantidad. Y después el tramo 4 pi epsilon 0 desde RC hasta la ubicación del punto A por este arco de circunferencia. Punto de L dividido por norma al cuadrado de R. Ahora, primero la parte fácil. Como dijimos, la trayectoria para esta integral de línea es a lo largo de este arco de circunferencia, arco de círculo, que tiene la propiedad de ser la propiedad de que el campo eléctrico es ortogonal a su trayectoria en cada punto. Y como el de L es ortogonal, el vector de L es ortogonal al vector R unitario, el producto punto es 0, así que toda esta integral es 0. Ahora, respecto de esta integral, escribimos lo siguiente. Vamos a definir la variable escalar R minúscula como la distancia desde este origen, centro, hasta el punto B, o si quieren llamémosle X. Aquí vamos a definir la variable X hacia allá. Entonces la variable X, esta integral vamos a hacerla, dijimos, desde el punto B hasta el C. Eso implica desde el valor X correspondiente a B, que sería esta distancia, ¿cierto?, hasta el valor de X correspondiente al punto C, esa distancia, del vector R unitario. R unitario en ese caso apunta en la dirección X unitario, hacia acá, pues si quiere pongámosle R unitario. No cambia de dirección en todo el trayecto, se da cuenta, apunta siempre en la misma dirección y sentido. Y aquí R cuadrado se puede escribir tan simple como la distancia desde la carga hasta el punto que estoy midiendo, y eso es la coordenada X, así que aquí tenemos un X al cuadrado. ¿Bien? Ahora la parte más delicada, fíjense aquí con mucho cuidado, es cómo expresar dl vector en función de dx. Bueno, dl tiene que apuntar hacia allá, porque hacia allá nos estamos moviendo. Entonces dl puede escribirse como el vector R unitario, pero con un signo menos. Entonces esto va a ser R unitario. Esto es un punto que estoy haciendo, esto es R unitario. Ahí está, perdón. Esto por punto R unitario. Y aquí fíjense, vamos a poner dx y sin el signo menos.
Por la siguiente razón: si yo integro desde un valor de x más grande a un valor de x más chico, este de x es negativo. Recuerde que de x es una versión infinitesimal de la diferencia delta x, que es x1 menos x2 en el caso de que usted esté integrando acá. Pero si x1 es este y x2 es este, porque usted está yendo hacia allá, o mejor dicho 2 menos 1, donde 2 es posterior y 1 es anterior, estamos yendo del x1 al x2, el delta x, que es 2 menos 1, va a dar negativo, estamos restándole al número chico, le restamos al número grande. Así que dx ya es negativo. ¿Bien? Por lo tanto, r unitario de x da un vector que apunta hacia allá y cuya magnitud es el largo del desplazamiento diferencial. Lo bueno de esto es que, y es la razón por la que hicimos esta trayectoria, r.r unitario da 1. Así es que esto se reduce a menos q 4π0, la integral desde xb hasta xc de x partido por x cuadrado. Y eso es fácil de integrar. Eso es q partido por 4π0 por 1 dividido en x evaluado en xc menos evaluado en b, en xb. ¿Sí? Si usted quiere, constate que esta es la antiderivada correcta. Finalmente, ¿esto qué es? Q partido por 4π0, 1 partido por xc menos 1 partido por xb. Aquí uno puede hacer una prueba de sanidad de que esto está bien. Como xc es más chico que xb, esto es más grande que esto y está dando una cantidad positiva. Quiere decir que el trabajo realizado desde aquí hasta allá es positivo. ¿Correcto? Correcto, es lo que esperábamos, porque el campo eléctrico en todo este viaje va en contra de nosotros y la gente externa tiene que empujar, hacer una fuerza para lograr mover la carga. Así es que, ¿qué cosas sacamos aquí de conclusión? Primero que en este caso la diferencia potencial entre dos puntos solo depende de los radios, de las distancias de esos puntos respecto a la carga central que genera los campos. Si se fija acá, los radios que son los x, ¿no es cierto?, la distancia desde la carga hasta el punto. Es decir, todos los puntos que están en esta órbita, en este círculo, tienen el mismo potencial, porque yo me puedo mover de cualquier sea hasta, por ejemplo, hacer trabajo. Y todos los puntos que están en esta otra órbita, en torno a la carga, también son equipotenciales. En realidad, en espacio tridimensional estos son esferas, ¿cierto? Y en todas estas esferas el potencial es el mismo, son equipotenciales. Entonces, ¿qué hemos concluido? Que para el caso de una carga puntual, la diferencia potencial entre una ubicación A y una ubicación B es simplemente el valor de la carga puntual dividido en 4π0 por la diferencia de las distancias de los puntos A y el punto B respecto de esa carga. Fíjese que xc es la distancia desde la carga hasta C, que es la misma distancia de la carga hasta A. Y esa distancia se puede expresar como 1 partido por r A, de r es el vector que va de la carga que genera al punto A, y restándole, ¿no es cierto?, el recíproco del radio o de la distancia a la referencia, que en este caso es el punto B. Entonces ahí está la diferencia de potencial producida por una carga puntual. Ahora bien, resulta habitual en física y en ingeniería referirse a la diferencia potencial utilizando una referencia absoluta.
que no dependa, porque si no hay que especificar 2 puntos, ¿cierto? Del B ya. Y bueno, de hecho usted sabe que la diferencia potencial en la práctica, en laboratorio, se mide con un multímetro, por ejemplo, o un analizador o un osciloscopio, y siempre hay 2 terminales, el tierra y el que mide el potencial, y el potencial se mide entre un terminal y el otro, las 2 puntas del multímetro. Pero en física y en análisis es común y es cómodo a veces utilizar una referencia absoluta universal, que vendría siendo el infinito. Es decir, si la referencia acá es B, escogeríamos un punto B que se encuentra infinitamente lejos de la carga que genera el campo. ¿Y eso qué nos permite? Permite deshacerse de este término. Si RB es muy grande, nos quedamos solamente con eso. Y asumir que la referencia de potencial es infinito equivale a decir que el infinito está a potencial absoluto 0. Así es que vamos a escribir en esos casos simplemente que el potencial en A para una carga puntual como generador es esto con el radio de la referencia infinito. Y queda solamente esta expresión aquí con respecto al infinito. Bien, y finalmente, así como los campos eléctricos podían superponerse por la linealidad de un medio, así como esa misma linealidad implica que los potenciales se superponen, porque aquí tenemos si tengo la suma de campos producidos por distintas cargas, la integral de la suma es la suma de las integrales, cada una de esas integrales más los potenciales producidos por cada una de las cargas, y al final el potencial resultante va a ser la suma de sus potenciales. Y así vamos hacia el caso más general. Si tenemos un volumen con una densidad de carga, aquí está el origen, la ubicación móvil R', aquí hay un diferencial de volumen en R', de volumen prima. En todo este volumen, que vamos a llamar V mayúscula, hay una densidad de carga volumétrica. Ahí está. En realidad, dado que este es R', aquí vamos a poner ρ en R', que nos va a decir cuánta es la carga encerrada por este pequeño diferencial volumétrico. Vamos a interesarnos en el potencial en el punto R, cualquiera, aquí está. Y para ese diferencial de carga, esta es la distancia que importa. El vector R grande en función de R', de donde yo esté situándome o a qué diferencial de carga esté yo mirando. Aquí entonces tendremos un diferencial de potencial experimentado en R respecto del infinito. Vamos a esa fórmula. Y es tan simple como reemplazar donde dice Q, ponemos el diferencial de carga, que es densidad por diferencial de volumen. Entonces esto es ρ en R' para este caso, para este diferencial, por la diferencial de volumen dividido por 4 pi epsilon 0 y por R función de R' elevado a 1, la norma, la distancia. Y con eso tenemos que el potencial total en R producido por esta distribución de carga es la integral de lo anterior, 1 partido por 4 pi epsilon 0, la integral de ρ de R' dividido por, ponderado por la distancia a la que se encuentra cada uno de estos diferenciales de volumen. Y ahí está la fórmula general para el potencial respecto del infinito producido en un punto R por una distribución de carga distribuida en un volumen B. Gracias, hasta la próxima.